abrazo para todos, un fuerte abrazo a toda la generación del despertar y a la comunidad Moriá. Son las 8:05 de la noche. Hoy es 15 de enero del 2026 y vamos a estudiar la Parashá Baerá, que significa y él se apareció. Comprende desde el libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 2 al capítulo 9, 35. El resumen de esta parachá tiene que ver con los temas que nos aparecen en los textos judíos, que es Moshe es ignorado por los hijos de Israel y por el faraón. Moshe y Aarón hacen señales milagrosas, la plaga de sangre, la plaga de ranas, la plaga de piojos, la plaga de bestias salvajes y la plaga de pestilencia, la plaga de forínculos y la plaga de granizos. Toda esta parachá pues es muy extensa, pero vamos a tratar de enfocarnos un poco hoy para poder darle continuidad a la parachá anterior. En la parachá anterior, si usted ya la escuchó, hicimos mucho énfasis en lo que había producido en Israel, que Israel llegara a un punto de esclavitud, a un punto de opresión, y es cuando mueren todos los príncipes de las tribus. Ya no está José Hatzadí, ya no están los príncipes originales, Jacob ya no está, y entonces el faraón de turno empieza a colocar leyes restrictivas. Entre esas leyes restrictivas prohibió el Brit Milá, el pacto. Y dicen los sabios de la Torá que cuando las personas no cuidan su pacto, tanto en hombre como en mujer, eso puede producir males como la pobreza absoluta, las enfermedades, las pestilencias, las calamidades, la angustia, y efectivamente eso fue lo que Israel empezó a vivir en la tierra de Egipto. Cada uno de estos aspectos de opresión, dice el Zohar, que hay tres pecados o tres tipos de personas que no permiten que la Shekinah se establezca en este mundo físico. La primera es las personas que derraman el semen inútilmente. La segunda es las que se acuestan con mujeres desconocidas, o como ponen como ejemplo cuando Israel se juntó con las mujeres de Moab. Y tercero, aquellas personas que se hacen abortos. Esos tres pecados, esos tres pecados hacen que la Shekinah no se establezca en este mundo físico. Cuando nosotros avanzamos en el texto y en esta parashá, vemos que el Eterno se le aparece a Moshe en una zarza. Era normal que en el desierto se apareciera una zarza ardiente, pero lo diferente de esta zarza era que la zarza no se consumía. El hecho de que la zarza no se consumía llamó la atención de Moshe. Moshe, un hombre educado en palacio, era un hombre de gobierno, había sido tomado como príncipe egipcio, y cuando se le aparece el Eterno, a Moshe le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mas, sin embargo, dice el Zohar que cuando el Eterno le dice que él se le apareció a Abraham, Isaac y a Jacob como el Shaddai, mas sin embargo a Moshe se le aparece como Yukei Bakei, eso significa que se le aparece en un grado superior a Moshe, porque el Shaddai es todopoderoso, es más que suficiente. Pero cuando se le aparece como Yukei Bakei, es el que se le revela
con misericordia y el que dice, yo vine a cumplir las promesas que yo le hice a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y también le dice el Eterno, yo he visto la aflicción de mi pueblo y he escuchado el clamor de cada persona de mi pueblo y he descendido para rescatarlos y llevarlos a una tierra buena, preciosa, espaciosa, donde fluye leche y miel. Esa es la tierra prometida. Israel en este mundo físico es la tierra prometida. Y le dice, y le da una orden específica a Moshe, y le dice, ve donde el faraón a sacar a Israel de Egipto. Moshe inmediatamente objetó y antes de eso también le había dicho, ve a la casa de a la casa de tus ancestros y diles que el Eterno se te reveló para traer redención. Imagínense que él va donde todos los israelitas y les dice que Dios se le presentó en una visión, se le apareció, pero ellos estaban tan oprimidos, habían sido tan esclavizados, que la mente no les daba para más. Y así pasa hoy en día. La gente está tan metida en el afán del día, en el corre-corre, en la opresión bancaria, en los conflictos que tienen en cada hogar, que de pronto Dios les está hablando y las personas no escuchan. Vemos cómo el líder más poderoso que se revela en la Torá fue ignorado por los israelitas y también fue ignorado por el faraón. Cuando les dijo que iban a ser redimidos, pero había una condición. Israel iba a ser redimida, pero tenían que dejar la idolatría y consagrarse a Shem. Y es ahí donde nosotros a veces no ponemos atención, porque queremos los milagros, queremos las señales, queremos los prodigios, pero siempre el Eterno quiere algo de nosotros. ¿Qué quería el Eterno en ese momento? Que eso que habían adoptado ellos como una creencia cultural de los dioses egipcios, ellos se purificaran, pero también que se consagraran. Cuando hablamos de consagración, estamos hablando de apartarnos del mundo. Claro, estamos viviendo en un mundo físico, estamos viviendo en el año 2026, pero tenemos la capacidad de estar conectados con la presencia divina, atender nuestros quehaceres seculares, pero tenemos que tener una conciencia de pureza, una conciencia elevada, una conciencia de que estamos en contacto con la divinidad. Hoy día muchas personas quieren un cambio, exigen milagros y reclaman y establecen y se patean y dicen y se sienten con todo el derecho de pedir milagros, de exigir, declarar, y yo declaro, y yo declaro, y yo declaro, pero cuando Dios habla de redención, también está diciendo, saquen la idolatría de su corazón y conságrense a mí. Cuando pedimos algo al Eterno, Él en su infinita bondad y la manifestación del nombre de Dios, Yud-Kei, Vav-Kei, Él puede conceder los milagros, pero nosotros necesitamos una materia prima para ese milagro. Esa materia prima eh, no funciona como la magia, que uno mete el botoncito y sucede enseguida. Hay que hacer un proceso con esa materia prima. Cuando uno coloca una semilla en tierra, hay que esperar que esa semilla germine y que esa semilla dé un árbol y de ese árbol da el fruto. Es un proceso. Pero hay personas que quieren milagros inmediatos, lo puede hacer, pero tiene que haber un derecho legal de parte de nosotros. Bueno, tú me vas a redimir, pero yo, ¿qué le voy a dar a Dios? Me estoy consagrando de verdad, estoy haciendo un Shabbat con pureza, sin interrupciones, estoy haciendo el Shabbat de manera correcta,
Eh, ¿Cómo nosotros podemos exigir un milagro si de pronto no hemos entregado lo que tenemos que entregar? Cuando hay una relación de pareja, las dos parejas se entregan el uno al otro y es una entrega sincera, es una entrega pura, es una entrega sin condiciones y eso es al punto al cual yo quiero llegar. Estás prestando algún servicio a Dios que tú puedas decir, bueno, yo necesito un milagro y yo lo voy a manifestar aquí y ahora porque yo sé que tengo semillas para cosechar y yo sé que le he servido a Dios para poder reclamar, declarar y establecer un milagro en nuestra vida. Así que Moche le dice a sus compañeros en ese momento, ustedes van a ser redimidos, pero tienen que dejar la idolatría. ¿Por qué? Porque sencillamente el Eterno no va a compartir su gloria con un ídolo. Él quiere que toda la gloria sea para Él. Él, él, él es celoso con su pueblo y Él es celoso como estableció Él su palabra. Por ejemplo, hay una ley universal que es la causa y el efecto. Yo establezco una causa para que se ejecute un efecto. Cuando el Eterno nos pide sembrar semillas, y es porque hay una ley de la siembra y la cosecha, si sembramos tenemos esperanza de tener una cosecha, pero si no hay semilla en tierra, ¿cuál es el derecho legal que tú tienes para pedir un milagro? Cuando quieres pedir un milagro financiero y tú miras para atrás y no has puesto ni una semillita para que de esa semilla salga un árbol frondoso. Entonces, si no hay materia prima para provocar el milagro financiero, ¿de dónde lo vamos a sacar si hay leyes establecidas? La causa y el efecto, la siembra y la cosecha. Y cuando Dios dice, los voy a redimir, pero tienen que soltar los ídolos, los voy a redimir, pero tienen que consagrarse, tenemos que examinarnos. ¿Será que sí estoy haciendo un buen Shabbat? Porque en este caminar en la Torá nos damos cuenta que el Shabbat se convierte en un estamento, que es el que me mantiene conectado, que es donde yo veo la manifestación sobrenatural de Dios, que es donde yo siento que cada parachá me está hablando, aunque venimos repitiendo hace 11 años el círculo de la parachá, cada vez que estudiamos una parachá, siempre Dios nos habla de manera diferente. Vemos en la historia de Jacob. Jacob salió hacia Israel, pero fue intervenido por el hijo de Saúl y le robó todo, lo dejó hasta sin ropa. Pero él sabía que ese lugar donde él estaba había algo especial, estaba la presencia de Dios. Y él sintió por revelación hacer un voto y le dijo al Eterno, si el Eterno va conmigo y me protege y me viste y me da comida a mí y a mis hijos y me sustenta, a partir de ahora todo lo que me des apartaré para ti. Eso fue por revelación. Él no tenía ni un moré ni un rabino atrás de él diciéndole que diezmara y que ofrendara. Él lo recibió porque estaba en el monte Moriah y él sintió que ese era el lugar de Dios, que esa era ahí estaba la presencia divina y que aunque no tenía nada, él hizo un voto y le dijo, de todo lo que reciba a partir de ahora, yo se lo daré al Eterno. Esa es una manera de servirle a Dios. Ser una columna financiera es una manera eficaz y una manera inteligente de servirle a Dios. Él lo hizo, Jacob lo hizo por revelación en ese momento y Dios le cumplió, porque si ustedes ven los últimos 17 años de Jacob, Jacob era tratado como un rey. Su sepelio fue como si fuera un gran gobernante y terminó siendo muy rico, dueño de Goshen, respetado, considerado una persona muy importante en Egipto y en todo el territorio de Canaán. Pero volviendo al mensaje del líder,
Imagínense a Moshe, que fue el que sacó a Israel de la esclavitud, le habla a los israelitas y no le ponen atención, como dice uno vulgarmente, no le pararon bolas. Eh, Le habla al faraón y tampoco le pone atención. Ellos estaban abrumados, ya eran 200 años de esclavitud, años donde le mataban los hijos y los cuerpos de los niños los metían en los bloques de las pirámides, años donde los despojaron, donde no los dejaban descansar, eran fuertemente oprimidos y en vez de poner atención a Moshe, lo que hicieron fue ignorar al líder más importante que tenemos en natural. Así que si usted es líder, si usted tiene vocería en su familia, si usted tiene un grupo de estudio y no le ponen atención, no se ponga triste, que eso también le pasó a Moshe. No le pusieron atención. También estaban tan acostumbrados al sistema cultural egipcio que pensaban, si me consagro a Dios, tengo que dejar aquello. Si me consagro a Dios, tengo que dejar todas estas cosas. Y eso fue una lucha interna y una pregunta que se hacían ellos mismos. ¿Y yo por qué tengo que dejar esto? ¿O por qué tengo que dejar la fornicación? Porque es necesario soltar para poder recibir aquello grande que Dios te tiene. Tenemos que evaluarnos porque muchos están dando vueltas en el desierto, están dando vueltas en el desierto, tienen promesas y dicen, pero ¿cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a suceder cuando tú tomes la decisión de dejar, de soltar, o cuando tomes la decisión de mirar hacia adentro y decir, ¿será que yo necesito una constelación familiar? Porque pueden haber cortocircuitos que te impiden conectar con esa bendición. ¿O será que yo necesito una apertura de registros acásicos porque yo necesito saber si en otra vida cometí errores y cometí cosas que no me están que me están impidiendo ver en este momento la cosecha de todas las semillas que yo he sembrado en este mundo? Y aunque Achen tiene paciencia con cada uno de nosotros, a causa de la terquedad, a causa de la obstinación, empiezan a vivir experiencias duras. ¿Por qué? Porque el hecho de no soltar y avanzar, el hecho de no aceptar y avanzar, hacen que vengan pruebas duras a causa de la obstinación y la terquedad, como está escrito en la Tanat, como idolatría y adivinación es la terquedad y la obstinación. Dice Primera de Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Wow, esa palabra hoy me retumbó en la cabeza porque ciertamente a veces somos tercos y a veces somos obstinados, y delante de Dios la terquedad y la obstinación es pecado de adivinación. La Torah no abre un párrafo completo en la Parashá para hacer un análisis psicológico de Moshe cuando los israelitas no le pararon bolas y cuando el faraón no le puso atención a las amenazas de Moshe. Ya el Eterno se había preparado a Moshe diciéndole que él iba a endurecer el corazón del faraón para que él no hiciera techubá, porque era necesario que esas 10 plagas cayeran sobre Egipto, porque recuerden, les expliqué en la paracha pasada que cada una de las plagas era un golpe a la cripó. Cuando Moshe recibe esa indiferencia de los hijos de Israel y cuando Moshe recibe esa indiferencia de parte del faraón, él no cayó en depresión, él no se murió ni se tiró en una cama a llorar porque no le habían puesto atención, él tenía que seguir con su misión y con su visión porque continuaba, estaba en juego la redención de Israel
y si estaba en juego la redención de Israel, también estaba en juego el plan de redención universal, porque estamos a punto de ver la manifestación del Mashiach y es cuando vamos a ver la redención a nivel universal de la casa de Israel. Todos los hijos de Israel que están esparcidos en las diferentes naciones del mundo van a ser convocados. Es la casa de Israel que está como el valle de los huesos secos, que están muy, muy, muy secos, están en sus sepulcros, pero Dios con su palabra profética los va a levantar y las carnes volverán y los tendones volverán y será un gran ejército y entonces cuando vean al Israel espiritual que se va a manifestar, vamos a ver un éxodo más grande que el que se vio en Egipto. Aunque, aunque Moshe estaba renuente a, cuando Moshe estaba renuente a ir donde el faraón, el Eterno le prometió el respaldo total y le dijo, yo estaré contigo. Y empiezan a darle el mensaje al faraón, deja a ir a Israel porque, y deja que vayan a servir al Dios de Israel por 3 días y el faraón se negó. Y dice que Dios multiplicaría las maravillas, Dios multiplicaría las señales para ellos. Y cuando él entra delante del faraón, Moche y Aarón transmitieron el mensaje de Hashem al faraón. Cuando el rey solicitó una señal, Aarón, en presencia de la corte egipcia entera, arrojó su bastón al suelo y él fue transformando una serpiente. La vara se fue transformando en una serpiente. Y el faraón comenzó a reír. ¿Son estas las maravillas de vuestro Dios? Y las personas usualmente intentan vender mercadería en un lugar donde se necesita, no en un lugar donde existe abundancia de ella. ¿Por qué dijo eso el faraón? Porque el faraón estaba acostumbrado a ser respaldado por grandes brujos, por grandes hechiceros, y él veía diario la manifestación de la magia. Entonces, los egipcios somos los más famosos hechiceros en el mundo y vosotros creéis que podráis enseñarnos a nosotros magia. Este truco es tan fácil para nosotros que hasta mi esposa sabe cómo realizarlo. Él hizo señas a su esposa, quien en realidad era tan experta en brujería como todos los otros magos egipcios, y le dijo, ¿veis a estos judíos que han venido aquí para burlarse de nosotros? Él dio a su esposa un bastón ordenándolo convertirlo en una serpiente y ella lo hizo. El faraón se burló y aún los hijos egipcios son capaces de realizar en su fuente. Ordenó que algunos niños de 4 o 5 años fueran extraídos y le entregó varas. Todos pudieron convertir los palos en culebras. El patio completo se llenó con retorcidas culebras. Los dos renombrados magos egipcios, Lujani y Manré, ridiculizaron a Moshe diciendo, ¿intentasteis vos vender paja a Ofaraín, una ciudad superabundante en paja? ¿Realmente creísteis que nosotros seríamos impresionados con vuestra magia en este país, lo cual originó el arte de la magia negra? Y Moshe contestó, ese es precisamente el por qué Hashem me envió aquí. Si alguien tiene buenas verduras para vender, las lleva al mercado donde los compradores son expertos y los apreciarán. Las palabras de Mochi implicaban eventualmente vosotros, quienes sois expertos en magia, deberéis testificar la verdad, que nuestras maravillas no tienen sus orígenes en la magia, son fenómenos sobrenaturales, los cuales solo pueden ser logrados por el poder de Hashem. La serpiente de Aarón abrió su boca de par en par y devoró todas las otras culebras que estaban deslizándose por el suelo. Ese truco es tan viejo como Adán, se mofó el consejero de Bilam. Todo el mundo sabe que una culebra puede tragar a otra. Que Aarón nos muestre si él sabe cómo hacer que un bastón trague a todos los otros bastones. Si él es capaz de eso, nosotros sabremos que no es un hechicero común, sino que es socorrido por la fuerza de Hashem. Un milagro ocurrió y la serpiente de Aarón se volvió nuevamente un bastón y devoró a todos los otros bastones. A pesar de ello, no era perceptible
que recién había devorado decenas de varas porque permaneció tan delgado como antes, y el faraón tembló que si él ahora ordena a su bastón tragarse tanto a mí como a mi trono, pensó él. No obstante, como Achén había predicho, el faraón endureció su corazón y rehusó dejar libres a los hijos de Israel. Así que vemos aquí que hay una ley universal que dice como es arriba, es abajo. Encontramos en la historia de la Torá que Moshe era de un nivel profético magnífico, pero en las naciones también había otro profeta que equiparaba la potencia de Moshe, que era Bilán. Toda la manifestación de Moshe en el mundo espiritual, Bilán la podía alcanzar. La diferencia era que la fuente de Moshe era la pureza, el Dios de Israel, mientras que Bilán se conectaba con los mundos inferiores. Aquí mismo, los brujos de Egipto ya era normal convertir varas en culebras, pero la diferencia era que Moshe no estaba conectado con los mundos inferiores, Aarón no estaba conectado con los mundos inferiores, más sin embargo, la vara de Aarón se tragó todas esas varas y todas esas culebras, y ahí fue cuando el faraón eh, tuvo miedo de Israel. Vemos entonces que muchas veces las personas están conectadas en el mundo espiritual, pero hay que saber discernir si están conectados al mundo de luz o si están conectados hacia los mundos inferiores. Porque señales y prodigios vamos a encontrar en todas partes. Profetas vamos a conseguir en todas partes. Están los profetas de Dios y están los profetas de Baal. Y ahí es cuando nosotros tenemos que discernir quiénes están conectados a la luz y quiénes están conectados a la oscuridad. Cada plaga de Egipto buscaba derribar un dios egipcio. Ya sabemos que el propósito de las plagas, el propósito de las plagas era romper las clipós porque tenemos que sacar las chispas de luz que estaban cautivas. Vemos cómo la plaga de sangre, Dios ordena para que el faraón, para que el faraón pueda soltar al pueblo de Israel. Ya Dios le había dicho a Moshe de que el faraón iba a endurecer el corazón del faraón, porque era necesario que Egipto, que era una cuna de ocultismo, una cuna de brujería, de magia negra, recibiera estos golpes para romper las plagas, y no solamente para romper las plagas, sino para poner en jaque, para desafiar y destruir cada uno de los dioses de Egipto. Por ejemplo, la sangre, la plaga de la sangre en el Nilo estaba dirigida contra Api, dios del Nilo, y Osiris, que se creía que el Nilo era su torrente sanguíneo. El río era la fuente de vida y se convirtió en muerte. La plaga de las ranas desafió al dios Ege, diosa de nacimiento y de la fertilidad. Ella tenía en su morfología cabeza de rana, y las ranas pasaron de ser sagradas a ser una molestia pestilente. Cuando nosotros estudiamos en, en el Midrash, que es una ampliación del texto de la Torá, vemos los detalles de esta plaga, y esta plaga fue traída de manera monstruosa
La tercera plaga, la plaga de los piojos, dirigida contra el dios Het, dios de la tierra. El polvo de la tierra bajo su dominio se transformó en parásitos, en mosquitos, en insectos pequeñísimos y se metían por la nariz, por los ojos, por la boca. También la plaga de las moscas que estaba desafiando al dios Kepri, dios de la resurrección con cabeza de escarabajo. La quinta plaga es la plaga de la peste, dirigida contra Apis, dios toro, y Ator, con cabeza de vaca. La plaga de las úlceras estaba contra el dios Setme, diosa de la curación y la enfermedad, y el granizo y el fuego, dirigido contra Nut, diosa del cielo, y Sub, dios del aire. La plaga de las langostas desafió al dios Min, dios de las cosechas, y a Renentat, protectora de los cultivos. Y la plaga de las tinieblas estaba dirigida contra el dios Rat, el dios sol. Y la muerte de los primogénitos estaba dirigido directamente contra el faraón. Cuando nosotros estudiamos cada una de las plagas, vemos que el propósito de cada una de las plagas era como una venganza Nidad Kenedet Midad. Por ejemplo, en Egipto ellos oprimían al pueblo de Israel para que les trabajara 24/7, no tenían derecho ni a descansar ni a bañarse. Por eso la tercera plaga de los piojos fue Midad Kenedet Midad, porque ellos oprimían al pueblo de Israel por medio de trabajos y no dejaban que ellos se bañaran. Mira que me dé mi, dale como ojo por ojo, diente por diente. Y es muchísimo más profundo, pero Dios se le revela a Moshe como Yukei Bakei, el Dios que cumple las promesas. Y les dice aquí en esta paracha, yo los sacaré, yo los libraré, yo los redimiré y yo los tomaré. Y esa palabra también es para nosotros, la casa de Israel que está exiliada en las diferentes naciones. Va a haber un momento y esas son las cuatro copas que nos tomamos nosotros en la fiesta de Pesach. Dios, la primera copa, Dios nos sacará, Dios nos librará, Dios nos redimirá y Dios nos tomará. ¿Por qué? Porque hay opresión en la sociedad. Los hijos de Israel están oprimidos, perdieron su identidad, perdieron su fe, mientras que las personas que aplican el Shabbat en su vida y dedican 24 horas a estar conectados con Dios, porque Shabbat no es solamente la cena, la primera seudá, no es solamente la cena del viernes. El Shabbat es un circuito de 24 horas donde estamos como cuando conectamos el celular a la corriente y estamos recargando, estamos creando milagros, estamos conectando. Y recuerden que el Zohar dice que el Shabbat nos abre un portal al Edén. Cuando nosotros nos descuidamos y abrimos conversaciones seculares en la mesa de Shabbat, cuando ponemos música secular en nuestra casa, cuando hablamos de negocios en la casa, se interrumpe esa conexión con el Edén y se abre otro portal secular que también resuena en el Edén, pero ya va a tener consecuencias catastróficas. Por ejemplo, yo creo que ustedes han sido testimonio de eso. Cuando se discute en Chabá, cuando se está de mal genio en Chabá, cuando se tiene rabia en Chabá, eso se repercute y se refleja en la semana siguiente. Yo no sé si ustedes lo han vivido, lo han sentido, pero yo le tengo mucho respeto al Chabá por eso. ¿Por qué? Porque la ordenanza es cuidarlo y guardarlo. ¿Cómo se cuida y cómo se guarda? Pues hemos hablado bastante de eso y en este cierre de Chabá mi esposa va a hacer una masterclass donde espero que todos estén presentes para profundizar sobre el Chabá. Vamos a